Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, que se están conectando a través de esta plataforma. Antes de poder dar inicio a la alabanza y a la prédica, quiero dar algunos anuncios. El primer anuncio es que te conectes los días martes a partir de las 7 de la noche. ¿A qué? A que puedas unirte con nosotros y poder alabar a Dios a través de la alabanza. Tanto como Martín, Valeria y toda su familia, ellos se unen para poder transmitir en vivo las alabanzas. Así que quiero animarte a que puedas conectarte el día martes a las 7 de la noche. También quiero animarte los miércoles. Los días miércoles estamos estudiando un libro de los profetas menores. En este caso, estamos estudiando el libro de Joel, que es el juicio de Dios. Quiero animarte realmente a que puedas conectarte y puedas crecer con nosotros y poder estudiar uno de los libros del Antiguo Testamento. Y quiero también animarte a conectarte el día domingo. Así un día domingo como hoy, que puedes conectarte a partir de las 10 de la mañana. Y los días domingos estamos estudiando el Evangelio de Marcos, y en este caso el capítulo 13. Y el capítulo 13 hemos titulado el tiempo final, el tiempo del fin de los tiempos. Entonces yo quiero realmente a que no solamente te conectes, pero puedas animar a otras personas a que realmente puedan escuchar el mensaje, porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas. ¿Ok? Segundo anuncio es que sigan orando, familia en Cristo. Estamos buscando ya un lugar donde nosotros podamos alquilar y muy pronto podamos reunirnos, poder alabar a Dios y poder estudiar todos juntos su palabra, su verdad. Así que quiero animarte a que sigas orando y que muy pronto vamos a tener un local. Anuncio número 3. Se viene Semana Santa y aquí en Perú nos han prohibido todo tipo de reunión, pero no nos pueden callar, pues hermanos. Así que el día 4 de abril vamos a celebrar la Semana Santa y vamos a tener un mensaje especial. Y el mensaje especial es esto, le he titulado, El Rey ha resucitado. Nuestro Rey Jesucristo ha resucitado, y así que te animo también desde ya. Puedes ir compartiendo los banners que vamos a estar poniendo para que tus familiares y amigos puedan conectarse. Así que realmente estoy muy emocionado de poder enseñar hoy y poder compartir la palabra de Dios. Pero antes de eso, vamos a alabar a Dios. Pero antes de eso, vamos a orar juntos para que Dios dirija este tiempo. ¿Por qué no me acompañas con una oración? Amado Padre, te damos gracias una vez más porque realmente el centro de esta transmisión, de este mensaje, de esta alabanza eres tú, Señor Jesucristo. Así que te pedimos que quites cualquier tipo de distracción que no viene de ti, Señor. Y queremos realmente alabar a ti y realmente queremos preparar nuestros corazones para el mensaje de tu palabra. Toma el control de este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí podemos disfrutar de las alabanzas. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantar ante Dios. Venga lo que sea, al final yo quiero en tu presencia solo adorar. Bendice al Señor con todo el corazón,
grande en amor, lento para la ira. Grande es tu nombre, bueno es tu corazón. Por todo lo que eres, seguiré cantando. 10,000 razones para adorar. Bendice al Señor con todo el corazón. Su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor. Su nombre santo es. Cuando anochece y ya no tengo fuerzas, cuando me acerco al final, aún así mi ser cantará tus alabanzas, y por la eternidad te adoraré. Bendice al Señor con todo el corazón. Su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor. Su nombre santo es. Bendice al Señor con todo el corazón. Su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor. Su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo es.
es Salvador, gozo eterno encontré, con su paz inundó mi ser. Tu aliento, Dios, a lo muerto vida da, mi temor se disuelve en ti. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. En mi corazón tú viniste a habitar, traes luz a mi oscuridad. Si perdido estoy, con tu gracia me atraes a volver a tus brazos, Dios. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. Por los siglos es tu misericordia, te adoramos, Dios de toda honra, Santo, Santo, Todopoderoso, Rey del cielo, tuya es la gloria. Por los siglos es tu misericordia, te adoramos, Dios de toda honra, Santo, Santo, Todopoderoso, Rey del cielo, tuya es la gloria. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo.
Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. Para mí realmente es una bendición poder estudiar este hermoso Evangelio. Realmente ha sido de mucha edificación, de mucha bendición para nuestras vidas. Y hoy estamos entrando al capítulo 13. Vamos a estar viendo ya, la semana pasada nosotros hemos visto señales del fin de los tiempos, la falsa religión. Hoy vamos a estar viendo señales del fin de los tiempos, la persecución de los cristianos. Señales del fin de los tiempos, la persecución de los cristianos. Escucha, hermano, 20 siglos han pasado. 20 siglos han pasado de persecución. La persecución, como nos muestra la historia, nunca se alejó de la iglesia. Siempre ha estado presente. De hecho, hermanos, la persecución forma parte de la vida del cristiano. Es decir, que miles de cristianos hoy en el mundo entero están siendo juzgados, decapitados, masacrados. ¿Por qué? Por defender su fe. Esto, hermano, no es nuevo. Jesús ya nos advirtió, Jesús ya comunicó antes y Jesús hoy quiere hacernos recordar que la persecución es parte de su agenda. Así que, nuevamente, el título que le estoy poniendo a este mensaje es la persecución de los cristianos. Por no decirle la persecución de los cristianos en nuestros tiempos. Ok, ¿qué debemos hacer y qué debemos de recordar en medio de la persecución? Así que hoy vamos a ver 4 aplicaciones que debemos observar antes de los tiempos finales. 4 observaciones que vamos a estar viendo antes de los tiempos finales. Número 1, en la persecución debes de dar testimonio a otros. En la persecución no estás para esconderte, estás para dar testimonio de tu fe. Número 2, en la persecución debes de rescatar a alguien del infierno. En pocas palabras, en la persecución necesitamos compartir el evangelio. ¿Qué debemos recordar? Número 3, que somos perseguidos, pero no abandonados. Vamos a ser perseguidos. Hay gente que está siendo perseguida, pero el Señor nos dice que no estaremos solos. Su Espíritu Santo estará con nosotros y nos va a decir qué debemos de hablar. ¿Eso no es asombroso? Es asombroso, ¿verdad? Número 4, debemos de recordar que vamos a ser perseguidos por tu propia familia. La persecución no va a estar externamente, ahora va a estar dentro de tu hogar. El hijo va a entregar a su padre y el padre va a entregar a su hijo por causa del evangelio. Wow, esto va a ser impresionante. Realmente hoy vamos a estar viendo muy buenas aplicaciones y vamos a ver realmente cómo vamos a salir animados y confrontados a través de la palabra de Dios. Así que abre tu Biblia, por favor, a Marcos capítulo 13, versículo 9 al versículo 13. Vamos a leer los pasajes, oramos y nos metemos de lleno a estudiar las verdades bíblicas. ¿Estás listo? Ok. Marcos capítulo 9, versículo 13, la palabra de Dios nos dice así: pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes. ¿Para qué? Para dar testimonio ante ellos. Versículo 10, pero antes tendrán que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan compadecer, no se preocupen por lo que deben de decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir. ¿Por qué? Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Versículo 12, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y lo matarán por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resiste hasta el fin se salvará.
Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu santa palabra, Señor. Que tus verdades sean penetrados, Señor, en nuestros corazones y darnos convicción que tu venida está cerca. Y estemos preparados, Señor, no intimidados, preparados para defender, para compartir, para hablar, Señor. Así que te pedimos que nos hables hoy a través de tu palabra. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos y todos decimos amén, amén. Así que la primera observación o la primera aplicación que vamos a estar viendo nosotros es esto. En la persecución debes de dar ¿qué? Testimonio a otros. Mira, ayer y hoy, unidos por la misma fe, es el eslogan de una organización que se llama La Voz de los Mártires. ¿Qué hacen ellos? Ellos ayudan a muchas personas que están siendo perseguidas en todo el mundo. Deberías ver un documental que está en el YouTube, La Voz de los Mártires, que tienen como eslogan ayer y hoy, unidos por la fe. Ellos, como dije, están ayudando a muchas personas, a los que están siendo perseguidos realmente, ¿no? Y hablando de perseguido, me hace recordar a Pablo. Pablo era un hombre perseguido, era un hombre el perseguido y el perseguidor. Él perseguía a las personas, pero también era perseguido. Y eso también me hace recordar que desde el inicio que nosotros hemos empezado a estudiar el Evangelio de Marcos, que realmente ha sido una bendición, dentro de estos estudios hemos observado nosotros que Jesús ha experimentado en carne propia la persecución. Él fue perseguido ¿por quiénes? Por el sistema político judío. ¿Por quiénes más? Por los líderes religiosos. Así que Jesús sabe y entiende claramente qué es ser perseguido. ¿Por qué? Porque Él lo vivió en carne propia. Por el sistema religioso. ¿Quién perseguía a Jesús? Herodes, desde muy pequeños quería matar a nuestro Señor Jesucristo. En el sistema de los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, todo el Sanedrín quería matar a nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha sido perseguido. Entonces, Él sabe muy bien qué es ser perseguidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo nosotros? Porque en la persecución, Jesucristo no se declinó, sino que Él siguió compartiendo su fe. Él siguió compartiendo por qué Él ha venido a esta tierra. Y esto es para nosotros un gran ejemplo, hermano. Que cuando somos perseguidos debemos de recordar en quién estamos creyendo. Así que el Señor inicia en el versículo 9 hablando a sus discípulos, pero ustedes tengan cuidado. Ustedes tengan cuidado porque los entregarán, que dice, a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por causa de mí. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes. ¿Para qué? Para dar testimonio ante ellos. Recuerda, para dar testimonio ante ¿quiénes? Ante estas personas. Escucha, hermano, eso es el costo de ser discípulo de Jesús. Lo primero que podemos observar nosotros es que Jesús está diciendo, ustedes tengan cuidado, ustedes presten atención, ustedes estén alerta, ustedes estén observando todo lo que está pasando en este mundo, no para que corran, sino para que estén atentos, dice el Señor. Jesús está advirtiendo a sus discípulos. ¿Con qué propósito? Con el propósito que estuvieran ¿qué? Preparados para la persecución. Preparados para la persecución que vendrá antes del fin. Está advirtiendo Jesucristo. De hecho, nos dice también, porque en la persecución dice, a ustedes les van a entregar a los tribunales y los van a azotar en la sinagoga. ¿Dónde les van a azotar a los discípulos? En la sinagoga. Entonces Jesús está dando instrucciones a sus discípulos
que la persecución va a iniciar por causa religiosa en el caso de ellos. Ha iniciado en el judaísmo, los religiosos judíos empezaron a perseguir a la iglesia. Porque nos dice, les entregarán a los concilios y en la sinagoga les van a azotar. Pero también la persecución se va a extender no solamente a los judíos cristianos, sino a los gentiles. Se va a extender mucho más. De hecho, los gentiles, en este caso como Pablo y otras personas más, ya no solamente van a ser perseguidos por la religiosidad, sino por el mismo Estado. Pero mira, el Señor dice a ellos, ¿no? Porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por causa de mí. Marca esta palabra, por causa de mí. ¿Por causa de quién? De mí, dice Jesús. Por causa de mí, por causa del Evangelio. Es muy importante recordar que es por causa de Jesús. No es por nuestra causa, sino por causa del Evangelio. Las persecuciones en la sinagoga, en los tribunales de los paganos, nos hace recordar, ¿sabes qué? A mí me hace recordar el libro de los Hechos, ¿verdad? Ustedes recuerdan, la religión, el Estado persiguiendo ¿a quién? A los cristianos. Y eso nuevamente me hace recordar a Hechos de los Apóstoles. En Hechos nosotros hemos visto que los cristianos están siendo interrogados, los cristianos están siendo azotados y los cristianos están siendo puestos frente a las autoridades políticas y religiosas. Ustedes recuerdan a Esteban en Hechos capítulo 7. Esteban fue sentenciado a muerte por el mismo tribunal. Más adelante nosotros podemos ver que los reyes y los gobernantes empezaron a perseguir a los gentiles. ¿Por qué? Por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jacobo fue muerto por Herodes, ¿verdad? Y Pedro realmente fue encarcelado. Podemos ver también que Pablo fue detenido, juzgado, azotado por causa de Pablo. No, por causa de Jesús, por su fe en Jesucristo, por compartir las buenas nuevas. Todos estos hombres han sido azotados, maltratados, insultados, otros crucificados. Y eso es lo que el Señor está diciendo en estos momentos a sus discípulos. Él compartió a sus discípulos. Para nosotros esto ya es historia, ya pasó. Y podemos ver nosotros el libro de Hechos. Y la pregunta que nosotros podemos hacer, ¿por qué estos discípulos tenían que morir? ¿Por qué estas personas tenían que morir como mártires? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué permite que ellos mueran de esta forma? Bueno, yo pienso y creo firmemente que el cristianismo avanza y sobrevive gracias al testimonio de estas personas, porque no doblegaron bajo la presión de un grupo religioso, bajo la presión de un gobierno, sino que se mantuvieron valientes con su valor, su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cristianismo avanzó y creció muchísimo más. Y por eso el Señor dijo así: ustedes van a ser puestos frente a gobernantes, les van a azotar, les van a hacer todo esto por mi causa, dice el Señor. ¿Y para qué, Señor? Para dar testimonio ante ellos. Para dar testimonio ante quién? Ante ellos. Es muy importante, hermano, dar testimonio de lo que tú crees ahora. Es muy importante dar testimonio de lo que tú crees a otros. La forma solo Dios lo establece. ¿En qué sentido? Solo Dios te puede poner en el lugar donde que vas a compartir el evangelio. Ya seas como mártir o ya sea en nuestros tiempos, que es muy libre de poder compartir. Pero nosotros realmente somos llamados
a testificar. ¿Por qué? ¿Por qué debo de dar testimonio? ¿Cuál es la razón por la que tengo que testificar y compartir el Evangelio? Número uno, porque es un mandato que Dios ha encomendado a su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Tú y yo. El Señor Jesucristo no está sugiriendo a los discípulos, no está recomendando. El Señor está dando una orden. Él está comisionando y está diciendo, vayan y ustedes prediquen el Evangelio. Propaguen el Evangelio acerca de Él. Comparten el Evangelio a todas las personas en todo el mundo. El Señor quiere que tú y yo debemos de dar testimonio a todas las personas. ¿Cuándo? Hoy. Hoy necesitamos dar testimonio. En la persecución debes de dar testimonio. Hermano, más adelante voy a estar hablando un poquito más que en estos momentos el Evangelio está siendo compartido. Pero en Latinoamérica el Evangelio está siendo guardado. No debería estar pasando esto, pero está pasando, hermano. Así que el Señor está diciendo, necesitamos dar testimonio. Necesitamos dar testimonio. ¿Estás listo para dar testimonio de tu fe? Si en este momento empieza la persecución, ¿qué harías, hermano? ¿Te esconderías? ¿O demostrarías tu fe en nuestro Señor Jesucristo? Yo quiero animar hoy día a la iglesia que en medio de esta situación podamos dar testimonio de nuestra fe. Segunda observación, en la persecución debes de rescatar a alguien del infierno. En la persecución debes de rescatar a alguien del infierno. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo necesita ser rescatado del infierno? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo necesita ser rescatado del infierno? Escucha, hermano, el hombre está espiritualmente muerto por sus delitos y pecado. Eso es la condición del hombre. Está espiritualmente muerto por sus delitos y su pecado. Está muerto. Entonces, eso es su condición. El hombre no tiene esperanza y ningún ser humano tiene esperanza porque está en esta condición. El hombre está separado de la gracia de Dios. Entonces, por esta razón, el ser humano tiene una necesidad espiritual urgente en estos momentos. El mundo entero en nuestros tiempos tiene una necesidad espiritual urgente. Entonces, ¿cómo podemos salvar a alguien del infierno? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hablar nosotros como iglesia? ¿Te has puesto a preguntar? Versículo 10 nos da la respuesta. Pero antes tendrá que proclamarse el Evangelio a todas las naciones. Tiene que proclamarse el Evangelio. ¿Qué dice? A todas las naciones. Una de las razones por la cual Cristo no vendrá inmediatamente después de la destrucción del templo de los judíos es que Él quería tanto como los judíos escucharan el Evangelio, pero también quería que los gentiles escucharan las verdades del Evangelio. Dios, en su plan divino, quiere que el mundo entero tuviera la oportunidad, tanto como judíos y como gentiles, de conocer el Evangelio y venir en un arrepentimiento. Entonces, es necesario que el Evangelio sea predicado, ¿qué dice? Ante todas las naciones. Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien los predique? Hermanos, una pregunta. ¿Quiénes tienen que proclamar
¿quiénes tienen que proclamar el Evangelio? Escucha, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces tú y yo estamos calificados para proclamar el Evangelio. ¿Qué? Estamos listos para proclamar, ¿qué dice? El Evangelio. Los que nos califica a nosotros para proclamar el Evangelio es porque hemos sido redimidos por Cristo, hemos sido regenerados nuestras vidas, hemos sido perdonados, hemos sido puestos a la familia de Dios. Y por ende nosotros debemos ¿de qué? De proclamar, ¿qué dice? El Evangelio. Nuevamente hago esta pregunta. ¿Por qué debemos de proclamar el Evangelio? Porque nuestro Señor Jesucristo nos encargó hacerlo. Él desea que cada uno de los creyentes que están escuchando ahora, a través de la radio, a través del YouTube, a través del Facebook, que Dios quiere que cada uno de los creyentes le diga a otra persona las buenas nuevas de la salvación del Evangelio. Qué lindo, ¿verdad? Dios quiere esto. Y Jesucristo está hablando a sus discípulos realmente. Y Él quiere realmente hacer esto. Escucha, hermano, en aquel tiempo, en la persecución, la presencia de la persecución o aflicción no quita a la iglesia de la responsabilidad que tenemos de proclamar el Evangelio. Y puedo aplicarlo también esto, que en la presencia de en la persecución o en la pandemia que estamos viviendo en nuestros tiempos, escucha, hermano, no quita a la iglesia de esta responsabilidad que tenemos. ¿De qué? De proclamar el Evangelio. En medio de esta pandemia no es para escondernos en nuestra casa y quedarnos callados, hermano. Es para, en medio de esta pandemia, debemos de cumplir nuestra responsabilidad. ¿De qué? De proclamar el Evangelio. ¿De proclamar qué? El Evangelio. De compartir las buenas nuevas. Proclamar a fin de rescatar ¿a quién? Al perdido. Proclamar a fin de rescatar al perdido. Escucha, hermano, tú y yo no somos creyentes de nacimiento, lo sabemos. No hemos nacido nosotros creyentes porque éramos pecadores. Cada uno de nosotros es un creyente en Cristo que disfruta la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque alguien, escucha, hermano, porque alguien obedeció a Dios y nos proclamó el Evangelio. ¿Tú recuerdas quién te compartió el Evangelio? ¿Quién te proclamó el Evangelio? ¿Tú recuerdas? Esta persona obedeció a Dios. Por eso tú eres salvo. Yo recuerdo claramente uno de mis pastores que compartió el Evangelio. Yo entregué mi vida a Cristo. Recuerdo claramente, él obedeció las buenas nuevas. Él obedeció en compartir las buenas nuevas. ¿Tú recuerdas quién te compartió el Evangelio? Sí, pastor, recuerdo. Ahora tú eres esta persona a quien tú necesitas compartir a otros el Evangelio. Escucha, hermano, nosotros tenemos una deuda. Nosotros tenemos una deuda. ¿Con quiénes? Con nuestros amigos, con tus vecinos, con tus parientes, con otras personas que viven lejos. Estamos en deuda con ellos. ¿Cuál es la deuda, pastor? En compartir el Evangelio. Es tu responsabilidad. Dios nos ha dado esta responsabilidad a cada uno de nosotros. De hecho, Romanos 1:14, Pablo asumió su responsabilidad. Mira qué nos dice en Romanos 1:14. Pablo dice así: pues siento una gran obligación. ¿Qué dice Pablo? Siento una gran obligación, dice Pablo, tanto con los habitantes del mundo civilizado como en el resto del mundo, con los instruidos
y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma. ¿Para qué quiere visitarlos Pablo? ¿Para comerse un ceviche? ¿Para comerse un lomo saltado? ¿Para tirarse a la piscina? No, Pablo quiere visitarlos a ellos para predicar ¿qué? Las buenas nuevas, para predicar de Jesucristo, para predicar el Evangelio. Pablo está diciendo, yo soy deudor de ustedes, esto es mi responsabilidad. Entonces voy a viajar para darlos y compartir el Evangelio. Escucha, hermano, rescata a alguien del infierno. Si nadie nos hubiera hablado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estuvieras ahora? ¿Dónde estuvieras ahora? A lo mejor tirado en el alcohol, a lo mejor tirado en las drogas, a lo mejor en la cárcel. Del mismo modo debemos de dar testimonio, hermanos, acerca de nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo? Si nosotros, hermanos, no le hablamos a las personas de Cristo, ¿quién puede hablarlo a ellos? Si nosotros no podemos compartir a nuestro vecino, a nuestro tío, a nuestros familiares, ¿quién lo va a compartir? ¿Cómo sabrán ellos de Jesucristo? ¿Cómo ellos serán salvos? Escucha, hermano, nosotros, los que tenemos, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, somos los únicos que podemos cumplir esta responsabilidad de compartir el Evangelio. Somos los únicos que hemos recibido la salvación, lo cual ellos no tienen, pero sí podemos ofrecerlos a través del Evangelio. Por eso somos deudores, hermano. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo de compartir las buenas nuevas. En nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó con claridad el Evangelio. Él aprovechó todo tipo de oportunidades para acercarse a la prostituta, para acercarse a un cobrador de impuestos, para acercarse a un mudo, a un cojo. Jesucristo aprovechó todas las oportunidades, pero Jesucristo también mostró amor, interés genuino hacia los demás, hacia las personas. Jesucristo no era un hipócrita, hermano. Genuinamente se acercaba a la gente y la gente podía sentirlo. De esta manera Jesucristo compartió el Evangelio. Y nosotros, hermanos, también podemos aplicar estas verdades rescatando a alguien del infierno. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es la única respuesta al problema que el hombre tiene. La única manera de ser salvo de sus pecados es a través del Evangelio. El mundo entero hoy necesita escuchar desesperadamente el Evangelio en medio de la pandemia. Y tú y yo somos las personas calificadas para poder cumplir estas verdades. Si estás de acuerdo, hermano, di un fuerte amén por esto. Tú estás calificado, no te escondas en tu casa. En los tiempos finales, hermanos, de la persecución, debemos de rescatar a alguien del infierno. ¿Estás listo para dar este paso? Sí, pastor, yo quiero hacerlo. Pues inicia con tus familiares, con tu esposo, con tus hijos. Y ahí con tus vecinos. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a estar viendo ahora nuestra tercera observación. Somos perseguidos, pero no abandonados. Versículo 11. Cuando los arresten y los hagan compadecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu Santo. Mira, esto es impresionante, hermano. El versículo 11 nos dice, cuando les arresten y los hagan comparecer.
Nuevamente quiero repetir, Dios tiene la persecución dentro de su agenda. Esto es parte. El Señor Jesucristo, de hecho, Él dijo, si en el mundo los odia, si el mundo me odia a mí, dice, también les odiará a ustedes, también odiará a mis representantes. Escucha, hermano, quizás usted en estos momentos no está enfrentando persecución, pero hay cristianos en estos momentos en diferentes partes del mundo que sí lo están. Sí están pasando por persecuciones. Cuando oigas por cristiano, que vamos a ver algunos testimonios en un rato más, cuando escuchas de una nación, cuando escuchas de cristianos que están siendo perseguidos, ¿qué debemos hacer nosotros? Ellos están siendo perseguidos por su fe en Jesucristo, pero nosotros que estamos en otras partes del mundo, ¿qué debemos hacer por ellos? ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos orar pidiéndole al Señor que les dé fortaleza, que Dios les ayude en sus tribulaciones. Nosotros, hermanos, deberíamos aprender a poder sentir también nosotros lo que ellos sufren. Persecución, hambre, sed, maltratos, insultos. Cuando tú escuchas un testimonio de uno de ellos, te parte el corazón, hermano. Lo que debemos hacer es orar por ellos. El 28 de enero del 2021, Open Doors, que es en inglés y en español es Puertas Abiertas. Ellos en su página web compartieron los países donde es más peligroso ser cristiano y dio una lista de los países donde que es peligrosísimo ser cristiano. Joe Carter escribió un blog de esta manera, diciendo, la pandemia del COVID-19 creó una oportunidad para expandir la discriminación y la violencia en la fe cristiana. Y las tasas de persecuciones, dice, son tan alarmantes. Así que vamos a ver 4 países donde que la persecución es extremadamente duro. Número 1, Corea del Norte. Hay como 400,000 cristianos en este lugar. Gloria a Dios por esto, 400,000 luz que están alumbrando en Corea del Norte. Pero ahí, ser descubierto como cristiano es una sentencia de muerte en este país. Si no te matan en ese momento, te llevan al campo como un criminal, como peor de los criminales, tan solamente por el hecho de ser cristiano en el Corea del Norte. Wow. En Afganistán, si la familia de un cristiano descubre que te has convertido al cristianismo, tu familia, para ellos todo es el honor. Su familia tiene que salvar su honor. ¿Y de qué manera la familia salva su honor? Aquí está. Ellos repudiando, si su hijo es cristiano, lo repudian a su hijo cristiano. Le dicen básicamente, en estos momentos tú ya no eres mi hijo. Otras familias no solamente le repudian a sus hijos, sino están dispuestos a matar a sus hijos por el hecho de ser cristiano. En Afganistán es así. En la India, los hindúes son extremistas. Ellos quieren que toda la India sea de la religión hindú. Y cuando encuentran a un cristiano, los cristianos son azotados, son perseguidos y son botados. En Nigeria, hermano, un promedio de 10 cristianos al día son asesinados tan solamente por su fe en Jesucristo. Pero acá hay unas palabras de consolación de nuestro Señor. Cuando pasen esas persecuciones, todas esas cosas, no se preocupen por lo que deben de decir. ¿What? ¿Por
qué no debo de preocuparme si me están azotando, me están golpeando, me están discriminando a mi familia, me están abandonando? Porque en ese momento es el Señor quien te va a dar la fortaleza en tu soledad. Porque cuando estás frente a estos líderes, a estos presidentes, a estos militares, a estos soldados, el Espíritu Santo les va a decir qué es lo que tienen que hablar. Cuando están siendo perseguidos, cuando están siendo golpeados, el Señor está diciendo: ustedes no están solos, mi presencia estará con ustedes. ¡Wow! Mi presencia estará con ustedes. Esto es asombroso, hermano. El Espíritu Santo, hermano, va a estar en la defensa de ellos. Y esto me encanta. La presencia del Señor con cada uno de ellos. Hermanos, la persecución y el odio contra los cristianos en nuestros tiempos no es algo lejos. No. La persecución y odio contra los cristianos está, escucha hermano, a la vuelta de la esquina. Muchas personas perderán la vida tan solamente porque aman y sirven a nuestro Señor Jesucristo. Escucha hermano, el odio contra la iglesia ya está siendo visible en nuestra sociedad. El odio del mundo que tiene contra los cristianos ya es palpable en nuestros tiempos. Déjame darte un ejemplo de los años pasados. En el año 2004, el emperador Diocleciano prohibió a todos los cristianos bajo de pena de muerte tener una Biblia, construir un templo y reunirse los días domingo. Diocleciano en el año 304 después de Cristo, como el cristianismo estaba avanzando, este gobernador empezó a prohibir leer la Biblia, construir templos y reunirse los días domingo. Escucha hermano, no es lo mismo que está pasando ahora. No es un tipo de persecución de parte del gobierno. Si el gobierno prohíbe las reuniones de las iglesias, escucha hermano, ¿te quedarás en tu casa o buscarás un lugar para alabar y escuchar la palabra de Dios? ¿Qué harías tú hermano? Ya lo estamos viviendo ahora en nuestros tiempos. Unos ejemplos rápidamente, hablando de la persecución. Jack Phillip, este hombre era dueño de una pastelería en los Estados Unidos. Se acercaron una pareja de gay que se iban a casar. Hablaron con Jack y le dijeron: Jack, usted tiene su pastelería, quiero que nos hagas un pastel gay. Un pastel en que nosotros juntos nos vamos a casar, que representa todo esto. Este hombre dijo: no puedo hacer esos pasteles porque va en contra de mi fe. Estos dos homosexuales se ofendieron y fueron al tribunal para meterle a la cárcel a este hombre o hacerlo pagar un tipo de impuesto. ¿Se dan cuenta? Un pastor fue encarcelado en Canadá tan solamente por abrir su iglesia en medio de la pandemia. Otro pastor en Canadá fue enviado en la cárcel por hablar o enseñar Romanos capítulo 1 que va en contra del homosexualismo. El gobierno le dijo: tú no puedes hablar en contra de ellos. Si tú sigues hablando, te vamos a enviar a la cárcel. Y efectivamente enviaron en la cárcel ahora a este pastor. En la China están prohibiendo a los cristianos usar internet para transmitir sus prédicas en medio de esta pandemia. No pueden compartir video, no pueden compartir texto, nada pueden compartir por causa de Jesucristo. Ni el nombre de Jesús pueden hablar allá en la China. En los Estados Unidos, 3 iglesias de Calvary Chapel han sido multadas y amenazados si vuelven a abrir sus templos. Wow. En Estados Unidos también, el pastor John MacArthur dice que en una entrevista con los medios televisivos,
que él está dispuesto a ir a la cárcel por mantener la iglesia abierta. Por decir eso, su iglesia ha recibido muchas amenazas, pero también amenazas de enviar a la cárcel a pastor John MacArthur. En una entrevista, John MacArthur dijo esto: mi héroe bíblico, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Que cuando el apóstol Pablo iba a una ciudad, él no iba a ver cómo eran los hoteles, él iba a ver cómo eran las cárceles, porque él sabía que iba a parar en la cárcel. Pastor John MacArthur dijo esto: he trabajado en muchos ministerios de diferentes lugares, pero nunca he tenido una oportunidad de hacer un ministerio en la cárcel. Pero si voy a la cárcel, voy a predicar a las personas encarceladas. Escucha, hermano, perseguidos, pero no abandonados, porque Dios estará con nosotros a través de su Espíritu Santo. Él va a dar a las personas qué es lo que tiene que decir. Va a llegar un momento que tú y yo vamos a tener que definir, hermano, obedecer a Dios o obedecer al gobierno. ¿Cuál fuera tu respuesta si alguien te pregunta en estos momentos? Hermanos, somos perseguidos, pero no abandonados. Unos minutos más vamos a ir cerrando, hermanos, pero quiero terminar con la última observación. Que recordemos que es perseguido por tu propia familia. Versículos 12 y 13. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resiste hasta el fin salvará. Escucha, hermano, esto es impresionante. Uno de los rasgos más dolorosos de la persecución que Cristo está anunciando a los discípulos sería la traición de sus propios familiares. La propia familia no va a tener una lealtad. Cada uno va a buscar su propio bienestar. La propia familia va a odiarse uno a otro, y esto realmente, hermanos, será más evidente. Nos dice que el hermano entregará la muerte. Escucha, el hermano entregará a la muerte al hermano y al padre y al hijo. ¡Wow! Es tan difícil imaginarse cómo los padres, los hermanos, los hijos podrían llegar a acusarse delante de un tribunal por el hecho de ser cristiano. ¿Cómo es posible que un hijo que supuestamente debe amar a su padre, pero cuando el hijo sabe que su padre es cristiano, odia? Porque el padre es cristiano, el propio hijo va a entregar a su padre. Al revés, cuando el padre se entera que el hijo es cristiano, esto ya está pasando, como dije, en el Medio Oriente, hermano. Si tu hijo es cristiano, la gente mismo te repudia, te odia, te busca para matarte. La propia familia, eso ya lo estás viviendo en el Medio Oriente, hermano. Esto ya es real. Las cosas que están aconteciendo. Y el Señor dijo: a ustedes va a pasar estas cosas, pero a ustedes también los van a odiar por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará. Sí, hermano, escucha. Presta atención, el Señor te está hablando ahora. El mundo, el sistema del mundo, los gobiernos están preparando para una persecución hacia los cristianos. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Por qué quieren perseguir a los cristianos? Es muy simple, porque nosotros amamos con todo nuestro corazón a Dios. Amamos a su Hijo Jesucristo, quien nos salvó. Por eso el mundo nos odia. ¿Y qué debemos hacer nosotros? El Señor nos dice: pero el que resista hasta el fin se salvará. Se salvará. El verbo resistir viene del término paciencia, que quiere decir la capacidad de sufrir por largo tiempo, la capacidad de sufrir por mucho tiempo.
Y acá en el contexto es evidente que está hablando de tener paciencia en las tribulaciones, en las persecuciones, porque el Señor dice, pero el que resista hasta el fin se salvará. Jesucristo está advirtiendo en contra de la tentación de negarlo a Él, de desertar o abandonar la iglesia en tiempo de persecución. Aquí está hablando de un creyente verdadero que persevera en la fe hasta el fin de su vida. Hermano, yo quiero ser eso. Yo quiero ser este cristiano que nunca se doblega hacia nada, no hacia un gobierno, ni hacia la persecución, sino que permanezca firme, que resista hasta el final, que tenga la paciencia en tener largo tiempo en confiar y poner tu mirada en Cristo. Yo quiero ser esta persona y espero que tú también lo seas, hermano. Todo esto son señales del fin, señales antes del fin de los tiempos, la persecución en nuestros tiempos. Entonces, hermanos, son todos estos acontecimientos que ya están pasando. Entonces viene la pregunta, hermanos, ¿realmente estamos en los tiempos finales? Yo pienso que nosotros estamos viviendo nuevamente, estamos viendo los dolores de parto que se viene. Lentamente va aumentando los dolores de parto hasta que el bebé nazca, ¿verdad? Y cada vez va aumentando, cada vez va creciendo la persecución, el odio hacia su familia. Todo esto va creciendo mucho más. Y esto va acercándose a la realidad. La persecución es real en nuestros tiempos, hermano. Pastor John MacArthur dijo así, un pensamiento: la persecución purifica a la iglesia de los falsos maestros. Sí, esto está pasando. La persecución purifica a la iglesia de los falsos maestros, falsos evangelios y falsas profesiones de fe. Pero la persecución no destruye la iglesia, la fortalece. Y quiero terminar realmente con dos ejemplos. En Nigeria, una maestra está siendo entrevistado por un periodista y el periodista le preguntó a esta maestra de Nigeria: ¿qué es lo que te gustaría compartir a otras personas que están pasando persecuciones como tú? Y esta mujer dijo estas palabras: diles a mis hermanos y hermanas que no abandonen la fe, que su fe no se enfríe, que su fe permanezca firme en nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué más podemos decir en esto? Un ejemplo más te puedo dar. Vivir o morir por Cristo. Policarpio era uno de los discípulos del apóstol Juan. Él había escuchado el evangelio, entregó su vida a Cristo, compartió también el evangelio. Pero llegó la persecución de los romanos. Los romanos comenzaron a buscar a Policarpio y lo encontraron a Policarpio. Ese día Policarpio, cuando los soldados romanos llegaron a su casa, Policarpio les hizo pasar, les brindó un almuerzo a ellos y oró por su congregación. Y de ahí llevaron, dice, un asno a Policarpio hacia el gobernador. Cuando el gobernador vio a Policarpio, el gobernador vio a un anciano y dijo: wow, tengo compasión por este hombre porque es un anciano, es una persona de edad avanzada. Así que el gobernador le dijo a Policarpio: mira, Policarpio, tú debes de negar tu fe en Cristo. Policarpio, tú tienes que negar tu fe en Jesucristo bajo un juramento del emperador. Y debes de decir lo siguiente: yo declaro que el César es el Señor. Si tú dices eso, niegas a Jesucristo y declara que el César es tu Señor, yo te dejo libre y yo no te mato, Policarpio.
Policarpo respondió, esto fue la respuesta de Policarpio: yo solo reconozco a un solo Señor y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El gobernador, al escuchar esas palabras, molesto, le dijo estas palabras también a Policarpio: renuncia ahora y maldice y serás salvo de tu vida. La respuesta de Policarpio fue admirable y dijo así: 86 años llevo sirviendo a mi Señor Jesucristo y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo ahora puedo negar o maldecir su nombre, aquel quien me ha salvado? Yo siempre seré fiel a mi Cristo. Wow. Wow. Esto debe partir nuestros corazones. Hermano, entonces, ¿qué nos enseña la persecución del cristiano en nuestros días? Debemos mirar nosotros, hermanos, su valor y la compañía que ellos tienen. En la persecución, Dios ha estado con ellos. Ahora, si nosotros entramos en la persecución y los cristianos que están siendo perseguidos no están solos, Dios está con ellos. Eso es lo que debemos de aprender nosotros. Debemos de escuchar también sus oraciones y debemos de orar por ellos. Pero también debemos de imitar el tesoro de su fe. Debemos imitar el tesoro de su fe. ¿Y cuál es el tesoro de su fe? Su fe está puesto en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también debemos de padecer con ellos, sentir sus necesidades. Y eso es algo asombroso. Pero también debemos alegrarnos con ellos. ¿Por qué? Porque el Evangelio está siendo expandido. El Evangelio sigue transformando vidas para la gloria y honra de Dios. Juan 16:33, y termino con esto. El Señor dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En este mundo afrontarán aflicciones, pero confiad, dicen otras versiones, yo he vencido al mundo. Wow, hermano, qué bendición es esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? La persecución de los cristianos. En la persecución debemos de dar testimonio a otros. En la persecución debes de rescatar a alguien del infierno. En la persecución recuerda que somos perseguidos pero no abandonados. Pero recuerda también que en la persecución tu propia familia te va a entregar. Pon tu mirada en Cristo. Estamos en los tiempos finales. ¿Por qué no me acompañas con una oración? Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu verdad, por tu palabra, Señor. Que pongamos en práctica estas aplicaciones de poder compartir, de salvar a alguien del infierno, Señor. Podamos tener el corazón como tú lo tuviste. Danos esta convicción a cada uno que estamos escuchando esta prédica, Señor. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, y todos decimos amén, amén. Les espero la próxima semana. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones.